여호와를 갈망하며 나의 입술이 여호와를 찬양하리. 나의 영혼이 즐거이 여호와를 따르리니 나의 평생에 여호와를 송축하리. 오직 주만이 나의 반석 나의 구원이시니 오직 주만이 나의 산성 내가 요동치 아니하리. 나의 구원 나의 영광 하나님께 있으니 내 힘의 반석과 피난처 되시네. 오직 주만이 나의 반석 나의 구원이시니 오직 주만이 나의 산성 내가 요동치 아니하리. 오직 주만이 나의 반석 나의 구원이시니 오직 주만이 나의 산성 내가 요동치 아니하리. 내가 요동치 아니하리. 내가 요동치 아니하리.
Vamos a ver la palabra de la Biblia. Hechos capítulo 10. Vamos a buscar. Es el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 10 del versículo 9. Vamos a buscar. El versículo 9 yo voy a leer si han encontrado. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido... Hasta el versículo 16 hemos leído. Yo en el año 2018, mediante la gracia del Señor, en nuestra misión, yo me encargué de la región de Fiji. Me han dicho para que realice ahora la misión y me encargué del territorio de Fiji. Durante el 2018, 8 veces había visitado a Fiji. En Fiji, con la iglesia metodista y nuestra misión, Dios nos ha conectado, por lo cual hemos hecho nosotros el tratado de MOU. La iglesia de Fiji, esta palabra, el evangelio que nosotros teníamos, ellos lo habían oído. Y este evangelio, personalmente, enviando a una persona detalladamente, habían hecho que participe al campamento mundial. Todo lo habían visto, oído y personalmente ellos lo habían experimentado. Y cuando ellos regresaron, este presidente, el que había sido enviado, había dado el informe al presidente y personalmente él vino al campamento y junto con el pastor tuvo comunión y había oído nuestra palabra. ¿Qué conclusión él obtuvo? La misión Buenas Nuevas, esta palabra del evangelio que ellos anuncian. El fundador de la iglesia metodista es Juan Wesley. Al inicio, recibiendo la salvación, renaciendo, es el mismo evangelio que él iba anunciando. Tuvo aquella conclusión. Y al pastor, viniendo a Fiji, enviando a los hombres, había pedido que la palabra del evangelio pueda ser anunciado en Fiji y se realice el CLF, la campaña, especialmente por la cuestión de los jóvenes. Realizando la campaña, había pedido para que guíe a los jóvenes. Y de tal manera a Fiji, el pastor Chosonga se encargó de Etiopía y como él va trabajando, yo me encargué, me dijeron que sería bueno que me encargue Fiji y trabajé así y yo me he ido a Fiji. Realmente yo, en el año 1977, me encontré con la misión y la palabra del evangelio después de que yo lo he recibido. Dentro de la misión, yo nunca fui a anunciar la palabra en otra iglesia o nunca tuve oportunidad para tener comunión en otra iglesia. Y yo sabía que la iglesia de Fiji era iglesia metodista y había oído acerca de John Wesley, pero aquella escritura de manera más detallada llegué a ver. John Wesley, por familia, ellos participaban a la iglesia de Inglaterra. Su bisabuelo también era pastor de aquella iglesia, como también su abuelo, también su padre era el pastor de aquella iglesia. El padre era Samuel Wesley y su madre era la madre Susana. Ellos habían tenido hijos. ¿Cuánto tuvieron en total?
19 hijos habían tenido. El pastor Oxupar dice, tengan 4, pero ellos tuvieron 19 hijos. En la Biblia dice, multiplicad y llenad la tierra. John Wesley, entre los 19, era el 15º hijo. Él también su abuelo, su padre, conforme a ellos, fue y estudió en la iglesia, en el seminario teológico de Oxford, de Inglaterra, y se convirtió en pastor. Y él, de manera muy santa, él empezaba el día con la oración, leía la Biblia y acerca de las palabras de las leyes de la Biblia para practicarlo, había tratado muchísimo. Pero un día, en aquel entonces, los moravianos, a quienes trataban de secta, él empezó a platicar. John Wesley, ¿qué le había preguntado a John Wesley? Tú, Wesley, ¿usted sabe quién es el Señor Jesucristo? Comúnmente, cuando uno va a la iglesia y cree con empeño y tiene cargo, especialmente cuando uno es pastor, esa pregunta es algo que se le hace a los niños de la primaria y realmente le pisotean el orgullo, le molesta a uno que le pregunte eso. Wesley era muy humilde. Wesley, ¿usted conoce quién es el Señor Jesús? Cuando le había preguntado aquello, sí, Él había salvado del pecado a toda la humanidad. La siguiente pregunta, ¿cuál era? Si vino para salvar el pecado de toda la humanidad, ¿usted fue salvo del pecado mediante Él? En aquel entonces, John Wesley, en su corazón, a pesar de que tenía el pecado, con empeño, iba a la iglesia, creía en Dios, llevaba una vida de creencia y se convirtió hasta pastor. Él, con el estado de haber tenido pecado, en ese estado trataba de servir al Señor y él se empeñaba para despojarse del pecado. Y, me despojé del pecado, yo soy santo, yo soy justo. Él tenía el corazón de no poder expresarlo de tal manera. Esa pregunta para él era un gran desafío, era algo impactante. Entonces, después de haber pasado por ello, seguía el ministerio en su corazón en aquel entonces. Yendo a los Estados Unidos, pensaba que debía realizar la misión. Yendo a los Estados Unidos, debo de anunciar la palabra de Dios. Y se subió al barco que se dirigía a los Estados Unidos. En aquel entonces era distinto a ahora. Y ellos iban en un bote. Y en un bote ellos encontraron una gran tempestad. Era tan grande la ola que sobrevenía. Y ya el bote parecía que iba a inundarse. Wesley claramente creía en Dios y como pastor que era, él era una persona que realizaba el ministerio, pero cuando la muerte le llegó a él, tenía demasiado miedo. Por lo cual, Wesley fue bajo el bote y delante del Señor había orado, Señor, sálveme, permita que termine esta tempestad. Iba orando, pero dentro de esa tempestad se oía alabanza. Es posible, dentro de esta tempestad, ¿quiénes son los que cantan himnos? Y él se levantó y subió al bote. En aquel entonces, los que recibían realmente el rechazo, una multitud de moravos estaban allí. En medio de la tempestad, ellos cantando el himno, se ayudaban entre ellos. Ellos iban sacando el agua, iban estirando la cuerda. Para nada tenían miedo de la muerte. Es posible. Ellos que no temen la muerte, ¿qué creencias lo que tienen? Una vez más, en el corazón de Wesley, esto fue un gran desafío. Y después de ello,
por suerte había parado la tempestad y había realizado la misión en los Estados Unidos. Ellos con empeño iba realizando la misión, pero había terminado como un fracaso la misión de Estados Unidos en su corazón. Él le llegó el conflicto de la vida de creencia y lo que iba compartiendo con los moravos, la comunión, aquella palabra, se puso a pensar. Él, por más que se ponía a pensar con la carne, teniendo este cuerpo en este mundo, ¿cómo podría despojarse del pecado? ¿Cómo podría ser justo? ¿Cómo podría ser santo? No podía resolver estos puntos. Él tenía un gran conflicto y ahora, dejando el ministerio, continuamente iba leyendo la Biblia. Pero en su corazón, esta cuestión del pecado, esta cuestión espiritual, no se iba resolviendo. Entonces, un día, en Inglaterra, en Aldersgate, en un rinconcito, había una pequeña iglesia y participó allí y tenía culto allí. Aquella iglesia ese día, el pastor no estaba, se fue a algún lado y una persona con ropa ajada vino y leía el libro de Romanos de Martín Lutero. Y ahora, como mediante la gracia del Señor, esa cuestión del pecado, la cuestión de la vida de creencia, las preguntas espirituales, mediante la gracia del Señor, todo eso se resolvió. El Señor Jesús, mi pecado, eternamente lo ha alabado. Y a mí, del pecado no solamente, sino de esta muerte, de esta ley, me ha liberado a mí. Y dentro de Jesucristo, con la vida del Señor Jesucristo, yo me he hecho una nueva persona. Esa convicción dice que llegó a tener. Por lo cual, ahora también, bien no sé, pero el 24 de mayo, ellos durante largo tiempo festejan la conversión de Wesley el 24 de mayo, despojándose del pecado, renaciendo como una nueva persona. Él había cambiado y empezó a anunciar la palabra de Dios en aquel entonces en la iglesia anglicana de Inglaterra. Ya no le permitían predicar a él. Y desde aquel entonces Wesley, con caballo, iba al aire libre y en donde se encontraba gente, él iba en busca. Y cómo había obtenido el perdón del pecado, cómo renacer mediante la vida de Jesucristo había anunciado. Y uno a uno se iba levantando gente que renacía, por lo cual esta iglesia metodista empezó. Y en John Wesley ahora se le dice que es líder de la evangelización. El día 21 nosotros nos reunimos en el estadio de Chamchill y hemos oído la palabra de la Pascua del Pastor. Realmente nosotros, la iglesia de Corea, en el periodo de cuando yo era joven, cuando se decía culto de Pascua o estos eventos, había mucho en Corea. Pero mientras que iba pasando el tiempo, poco a poco, la iglesia de Corea se iba debilitando y sea seminario bíblico, sea grandes campañas evangelísticas juntando a la gente para realizar la campaña. En aquel entonces, ¿cómo era el título? Se decía Bombardeo del Espíritu Santo, así llamaban. Había muchas campañas de varios tipos y cuando era festejo de la Pascua, y oído se han reunido 1 millón de miembros y esas noticias se oían antes en gran manera y había realmente mucha actividad. En el año 1987, cuando yo fui al seminario, en aquel entonces nosotros, para evangelizar,
cuando íbamos a las universidades y cuando íbamos nosotros al campus de la universidad. Cientos, diez y tantos jóvenes se reunían para orar, para leer la Biblia. Ellos iban discutiendo acerca de la Biblia. Eso fácilmente se podía ver. Pero pasaron diez y tantos años. Ahora, cuando uno va al campus de la universidad, nadie lee la Biblia, nadie se reúne para orar. Todo esto se ha desaparecido. Además, el que realice seminario bíblico, campañas, evangelización, invitación, ya en el cristianismo de Corea esto se ha ocultado. Cuando vamos a evangelizar nosotros, ellos ni nos oyen, ya nos rechazan y ya el que uno evangelice eso lo consideran raro. Y ya el cristianismo de Corea es normal que uno no evangelice, porque si evangeliza le dicen testigo de Jehová, le dicen Chinchonji. Aparte de ello, solamente la misión Buenas Nuevas pues lo hace. Y de tal manera estamos en ese periodo. Y el culto de la Pascua, los cristianos se reúnen todos en Seúl y ya ellos lo hacen como un festejo independiente dentro de su iglesia, nada más. Dios a nosotros, este evangelio nos ha permitido y sea realmente el ambiente, el fluir de este mundo sin relación a ello. Cada año, conforme a la voluntad del Señor, Dios se goza para que se atestigue este evangelio. Además nosotros, sea buena o mala la situación, sea mala o buena la condición, sea cual fuera el problema, continuamente mediante la gracia del Señor, prestando la gran campaña. Nosotros, el estadio de Chamshil, tenemos la gran campaña en mayo y el día 21 reunidos. Nosotros tenemos el culto unido de la Pascua y estamos muy, muy agradecidos. Realmente Dios a nosotros, esta palabra del Evangelio nos ha entregado, nos ha permitido a su siervo. Y yo, cuando veo los días pasados, cuando veo mi corazón fácilmente va tras la situación, tras el mundo y tras la tentación, la carne. No puede menos que dirigirse. Pero Dios nos ha entregado esta iglesia y me ha permitido estar dentro de la iglesia. Además, ha permitido a su siervo y la voluntad de Dios mientras que nosotros lo vamos llevando. Cuando estamos dentro de esta iglesia, vemos la manifestación de Dios, hallamos la gracia del Señor y toda bendición que el Señor nos da, juntamente lo vamos disfrutando y esta bendición lo hemos recibido. Por lo cual nosotros, el día 21 de mayo, ahora en esta ocasión, se dice que es semana de la Pascua, el 21 de mayo, teniendo el culto unido de la Pascua. En Romanos 4:25, Jesucristo fue entregado por nuestra transgresión y ha resucitado para nuestra justificación. Y en el cristianismo, la verdad básica es la muerte de Jesucristo en la cruz, su sepultura, y es la resurrección del Señor Jesucristo. La muerte del Señor Jesucristo, cargando nuestro pecado, todo nuestro pecado. El Señor Jesucristo lo cargó y murió en la cruz. Y en la cruz todo nuestro pecado acabó y todo nuestro pecado eternamente fue lavado, acabó. Y ahora siendo sepultado después de 3 días habiendo resucitado, ahora nos dice justos a nosotros y somos justos, santos, nuevas personas. Pero en todo el mundo entero, en el cristianismo de Corea, aunque muchos congregan a la iglesia, todavía hay muchos que no pueden despojarse del pecado. Juntamente con el pecado sufren. Ellos tienen dolor. Yo también en el pasado he vivido aquella vida. Yo en el año 1977, esta palabra del Evangelio recibiendo, antes de obtener el perdón del pecado, yo he congregado a la iglesia.
La razón por la cual yo congregué a la iglesia, ¿cuál fue? En aquel entonces, la casa que yo vivía, mi casa era tan pobre, por lo cual, no solamente mi casa, en aquel entonces, todo el pueblo era pobre. Nuestro país estaba en una situación de pobreza. Pero aunque yo era muy pequeño, la razón por la cual iba a la iglesia presbiteriana estaba detrás de mi casa y yo con mi tía iba a la iglesia desde pequeño en sus espaldas. Iba a la iglesia a aprender la palabra, a la escuela dominical, y yo iba también en la secundaria y yo congregando a la iglesia. Al comienzo yo iba a la iglesia a oír la palabra y también me encantaba oír la música, era feliz y iba memorizando los versículos y el maestro cuando iba preguntaba, nosotros cuando alzábamos la mano en la escuela dominical, yo de la primaria, en aquel entonces jamás recibí yo los útiles escolares mediante nuestros padres, sino en la escuela dominical recibía mis útiles escolares. Mi casa era pobre, teníamos dificultad. Mi madre era una persona que ahorraba muchísimo. Usábamos el lápiz, quedaba un poquito, era pequeñito nuestro lápiz. Yo, como pequeño que era, quería un nuevo lápiz. Mamá, cómprame lápiz, tráeme tu lápiz. Y llevamos un lápiz pequeñito. Y no sé, mamá, cuando preparó la tapa de la pluma y había ahora ordenado mi lápiz y ponía la tapa a la pluma para que así use. Yo quería un nuevo cuaderno, mamá, cuaderno, decía. Entonces, mamá, tráeme tu cuaderno, decía. Mi madre, ella no sabe leer, pero ¿qué es lo que sabe? Sabe si los renglones están vacíos, sí o no. Entonces, desde el inicio hasta el final, ella veía y si había un lugar vacío, ella me decía para que llene todo ese lugar vacío. Yo, pequeñito, tanto quería un nuevo cuaderno, aunque era pequeño, entendí. Más que recibir mi madre, es mejor recibir en la escuela dominical. Es mucho mejor. Entonces eso aprendí. Entonces si tenía buena presencia y si iba bien a la escuela dominical y si alzaba bien la mano, me daban lápices, me daban pluma. Bueno, no era pluma, era lápiz, me daban borrador, me daban ahora cuadernos, cuchillo, todo lo que necesitaba. Yo, fin de año, en la Navidad, lápices nos daban así, pero un montón. Yo en 5º grado de la primaria, hoy en día se le dice crayones, ¿verdad? Se le decía crayones. 6 colores recibía en aquel entonces. Estaba tan feliz, tan contento. En el 6º grado recibía crayolas, pero de 12 colores. Jamás. Yo no podría recibir eso de mi madre. Pero yo congregando a la iglesia, que llegué a sentir en mi corazón, tengo pecado. Todos los días veía que tenía el deseo del pecado en mí. Entonces, sin que me dé cuenta, la cuestión del pecado para resolverlo. Y cuando iba a la iglesia, todos los días pedía perdón del pecado, rogaba, me determinaba, yo reflexionaba, pedía y ahora sin cometer pecado tengo que vivir conforme a la voluntad del Señor, me debo determinar. Eso era una creencia repetitiva. Yo iba pensando, mientras que vivo teniendo el cuerpo en esta tierra, viviré cometiendo pecado. Viviendo yo hasta la muerte cometiendo pecado. Sí, pensaba que recibiría la salvación al morir, pero poco a poco la carga del pecado se hacía más pesado en mí. Una vez, yo participé al culto del miércoles
En aquel entonces, aunque yo era muy pequeñito, iba al culto del miércoles y los diáconos, ancianos, tanto me amaban porque a nuestra edad no había nadie que venía al culto del domingo por la noche o el miércoles a la noche. No tenía fe, no tenía buena creencia, sino que siempre la carga del pecado me iba arrastrando a mí. Yo cuando tenía problemas, dificultades mientras que vivía, esa semana de vivir sin resolver aquella dificultad me era muy doloroso. Una vez participé al culto del miércoles, en aquel entonces el evangelista predicando que dijo, no debe ni uno cometer pecado hasta por los labios. Pensé que mediante el comportamiento nada más cometía pecado, pero por los labios no debo cometer pecado. Entonces yo me enfoqué en mis labios, me asusté muchísimo. Cometía tantos pecados mediante el labio del hombre. En principio, uno decía grosería. Yo no me imaginé que yo decía tantas groserías. Solamente, uno con cría ya empieza todo, todas las groserías. Entonces, el hombre cuando va hablando, por más que no mienta, veía cómo uno iba exagerando al hablar, aunque no era una mentira por entero. Cuando yo iba congregando más y más a la iglesia, la carga del pecado se hacía más pesado y la carga de la vida de Cristo se hacía pesado. La carga de la vida mía se hacía más y más pesado. Y yo fui a Busan para estudiar en el bachiller y yo, yendo al colegio, yendo un poquito a la iglesia con empeño, estudiando en un campo pobre, ya que Dios me envió al colegio. Yo también, sí, tengo que vivir mejor. Y en mi vida, la carga no se resolvía, tampoco la cuestión de la vida de Cristo, tampoco la cuestión del pecado se resolvía. Pero en el año 1977, en abril, en Ulsan, ahora se encuentra el anciano Kim Jong-yu de Ulsan, me dijo, vayamos a la iglesia. Y yo, siendo pequeño, hasta el colegio, jamás fui a otra iglesia aparte de la iglesia presbiteriana. Entonces, en aquel entonces, yo una vez fui a la iglesia católica. Entonces le dije, ¿qué tipo de iglesia es? Le pregunté. Es la iglesia bautista, me dijo. Vamos, me dijo. Y fuimos y yo me encontré con nuestra iglesia Misión Buenas Nuevas. Al comienzo me asusté mucho. ¿Por qué? Porque el vocablo que utilizaba era muy distinto. La iglesia donde yo iba, ahora me pongo a pensar, la razón por la cual no podía menos que fluir de tal manera mi vida de creencia. ¿Por qué? Por querer conocer la vida de creencia, no tenía ni una gran Biblia. Era San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Y en el campo, yo cuando iba mirando esa Biblia, la palabra es difícil, no podía llegar a entender. Y yo fui en busca del evangelista y le dije, evangelista, ¿esto qué es? Yo le pregunté al evangelista. Al comienzo me enseñaba muy bien. Cuando fui por segunda vez, la tercera vez, siendo pequeño, el evangelista se fastidiaba por mí. Una vez se puso muy serio y me dijo, Kang-woo, tú no debes llevar así la vida de creencia. ¿Por qué? No debes de estudiar así la Biblia, así de manera minuciosa. ¿Qué debo hacer? Debes de creer en la Biblia cerrando la tapa. Ustedes se ríen, pero desde aquel momento cerré la Biblia. ¿Saben qué es? Sí, como uno va siguiendo al que no conoce. Yo era muy ignorante acerca de la Biblia. Al comienzo, cuando me encontré con nuestra iglesia,
el vocablo que utilizaban aquí era todo nuevo para mí. En nuestra iglesia, anciano, diácono, líder del sector, luego miembro. Cuando vine aquí decían hermano, hermana. Hermano, hermana, parece bueno, pero no podía llegar a entender. Es distinto el apellido, pero le dicen Kim, Joy, pero ¿por qué hermano? Terminó el culto, nadie pensaba ir a su casa. Tenían reunión de sectores, ancianos, hermanas, jóvenes. Cuando fui por primera vez no sabía qué hacer. El pastor vino en busca de mí. Joven, ¿vamos a tener comunión conmigo? Y tuve un impacto por ello, porque en mi corazón la comunión era realmente el noviazgo entre hombre y mujer. El pastor me pidió comunión. ¿Cómo tengo que aceptar esto? Dije. Hoy en día, realmente era una situación realmente loca. Yo no sabía cómo actuar, en serio. Después me di cuenta que en la Biblia todos esos vocablos se encontraban. Comunión de los miembros, el relacionarse. Pero yo cuando iba hablando con el pastor, ¿qué podía sentir? El pastor no reconocía mi vida de creencia. Y de nuevo, yo tenía realmente una justicia. Y yo le iba contestando al pastor, uno por uno, pastor, como pastor, porque no soy miembro de la iglesia, porque solamente oye 30 minutos lo que yo digo y porque usted juzga de tal manera mi vida de creencia. En mi corazón, en aquel entonces, ¿cuál era lo más impactante? Usted en su corazón no tiene al Señor Jesús, joven. Y de tal manera, en 2 Corintios 3:16 me iba mostrando el pastor. Allí estaba escrito, vosotros, el que sois templo de Dios y el que el Espíritu Santo del Señor permanece en vosotros, ¿no sabéis? El Señor Jesucristo, mediante el Espíritu Santo, está en nuestro corazón, pero tu corazón, ya que el pecado se encuentra, no es templo, el templo es santo, pero tú, ya que tienes el pecado en ti, no eres santo, no eres templo. Yo, en realidad, no quería reconocer eso. ¿Por qué? Porque esa palabra que dice no tiene a Jesucristo, yo podía entender la creencia que has llevado hasta ahora. No es creencia. Esa vida de creencia que tú llevas, con ello no puedes ir al cielo. Entonces yo no quería reconocer eso y continuamente le iba hablando, pastor, en nuestra iglesia, pastor, pastor en nuestro diácono, pastor, nuestro evangelista, nuestro anciano. Hasta con eso faltaba, yo le decía, a mi parecer, continuamente. Y estaba tan agradecido porque el pastor que tuvo comunión conmigo tuvo misericordia de mi alma. Y todo lo que yo decía, sí, joven, eso es así. Pero la Biblia habla así. La palabra habla así. En la Biblia está escrito de esta manera. Yo, la tercera, la cuarta comunión que tuve, ¿qué es lo que con toda seguridad yo supe? Esta vida de creencia que yo tengo es distinto a la vida de creencia que la Biblia se refiere. Esta fe que yo tengo es distinto a la fe que se refiere a la Biblia. Y yo llegué a conocer aquello, por lo cual hasta ahora, aunque yo era muy pequeño y aunque largo tiempo congregó la iglesia, no tengo cambio en la vida de creencia, cometo pecado, me arrepiento, reflexiono, esto es repetitivo, todos los días teniendo la carga del pecado, la carga de la vida. Además,
hasta la vida de creencia se hace carga porque trato de cumplir con las leyes. Congregando a la iglesia, no podía entender un versículo. Era San Mateo, capítulo 11. Todos los cansados, cargados, venían a mí. Yo os haré descansar. Claramente, delante del Señor Jesús, cuando uno va, el Señor Jesús dice que nos hará descansar. Pero ¿por qué en mi vida de creencia, cuanto más pasa el tiempo, me canso? ¿Y por qué la carga del pecado es pesado? Porque mi vida poco a poco ahora me cansa más. Y esa pregunta dentro de mi corazón, yo no podía resolverlo. De tal manera que, esta creencia que yo tengo tiene un problema. Esta creencia que yo llevo es distinto a la Biblia. En ese momento, el pastor, como en la Biblia, acerca de nuestro pecado, cómo se va lavando nuestro pecado, me iba contando. Vamos a buscar esa palabra nosotros. Es el libro de Hebreos, capítulo 9, 12. Es el capítulo 9, 12 de Hebreos. Todos vamos a leer juntos. 1, 2. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Yo, congregando a la iglesia, la sangre de Jesucristo como lavó mi pecado. Yo cantaba himno y yo había oído que lavó mi pecado. Eso sabía de que lo sabía. Todos los días cometía pecado y era muy obvio que tenga pecado en mi corazón. Pero en ese momento, por primera vez, esta palabra me lo ha mostrado a mí. La sangre del Señor Jesús para siempre ha lavado mi pecado. El Señor Jesús para siempre ha lavado mi pecado. Y de tal manera, yo me he despojado del pecado para siempre. Ahora es más, yo y el pecado, eternamente nada que ver tenemos. En la Biblia, cuando aquí vemos, dice que ha realizado la eterna redención, habiendo obtenido eterna redención, que esto, mediante la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, ha lavado nuestro pecado eternamente. La cuestión de lavar el pecado eternamente, Él lo ha lavado. Entonces, deshizo nuestro pecado para siempre, derramando la sangre en la cruz, y lo ha cumplido. Y luego, en Romanos 4, 25, cuando vemos el Señor Jesucristo fue entregado por nuestra transgresión, además, para nuestra justificación, ha resucitado. De tal manera, yo, mediante la sangre de Jesucristo, mi pecado eternamente ha sido lavado, y dentro de Jesucristo, ahora una nueva persona santa, justa soy. Y con ese corazón, esa fe entró en mí. Desde aquel momento, el Señor Jesucristo viviendo dentro mío, dentro de esta iglesia, yo llevé la gracia de llevar la vida de creencia. Hoy hemos leído Hechos capítulo 10. En esta palabra, la Biblia, ¿qué es lo que aparece? Pedro, a las 12, era casi la tarde, iba para orar en la azotea. Y se abre el cielo y como un manto se baja del cielo y es entregado en tierra. Pedro no sabía si esto era sueño o realidad. Cuando él ve que es eso, cuadrúpedos, y había ahora lo que iba gateando, y Dios, ¿qué es lo que dice? Pedro, levántate, mata y come. Yo largo tiempo. Ahora, era el momento cuando Pedro tenía hambre, pero los animales que estaban allí, los cuadrúpedos terrestres y reptiles,
aves del cielo que van volando, reptiles que van ahora gateando. Cuando uno ve aquello, yo me levantaría a comer al momento eso. Cuando yo era pequeño, yo no pasé mucha hambre, pero sí tenía hambre. Porque no sé si yo ahora pienso que era falta de nutrientes. Íbamos al monte con los amigos, íbamos a traer madera. Habíamos descubierto conejo. Todos fueron para atrapar el conejo, para comer una pata. El conejo estaba tan apurado y fue bajo la roca. Nosotros poníamos la mano y mediante las manos pequeñas de los niños no podíamos atrapar realmente los pies del conejo. Y cuando oímos de los adultos que cuando uno prende fuego con la leña y que el conejito saldría, sí, prendíamos fuego, pero en lugar de que salga el conejo salían nuestras lágrimas. 2 horas realmente luchamos para comer una porción de la carne. Luego nos dimos cuenta que a lo lejos un señor estaba mirándonos. Se acercó. ¿Verdad que no puedes atrapar al conejo? No podemos. No puedes, ¿verdad? No podemos. ¿Verdad que no pueden? No podemos. Pensamos que el señor iba a atrapar y él con una lanza así larga clavó y llevó el conejo. Qué vacío más grande. Nosotros en la playa donde yo veía que el conejo estaba pero a montón. No se escapaba por más que el hombre se acercaba. Qué buen periodo tú has nacido. Si tú de pequeño te encontrabas conmigo, no ibas a sobrevivir. Pedro tenía hambre. No podía comer. Dios que le dice, Pedro, levántate, mata y come. Pero en el 14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Así le habla. Pedro es judío. En el Levítico 11, cuando vemos en este mundo todos los animales, aves, reptiles, peces, se divide en 2 tipos. Uno, el limpio y el inmundo. El animal también, el animal limpio, inmundo. El ave también limpio, inmundo. Pez también inmundo, limpio. También el reptil, el insecto. Todo se divide. Y Dios, solamente coman de lo limpio. Así había dicho. Por lo cual Pedro, ya que era judío, tras la ley, solamente vivía comiendo de lo limpio. Por ejemplo, cuando uno quería ser limpio, en primer lugar, ahora debe estar separado los pies, también debe ahora eructar. Por ejemplo, la oveja, tiene divididos los pies y también eructa y uno puede comer aquello. Pero el conejo ahora no tiene separados los pies, pero sí eructa. Pero el cerdo también, ya que el perro, ni qué decir. Pedro, tras la ley, solamente vivía comiendo lo limpio, pero todo lo que estaba dentro de ese manto era animal inmundo. Levántate, mata y come, dice. Pedro no podía comer de ello. En el 14 dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. El 15 nosotros vamos a ver el 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Señores, Pedro decía que no podía comer porque era inmundo, pero Dios dice, come. Pedro dice, no puedo
come, no puedo, come, no puedo. 3 veces le repite Dios a Pedro, porque le dice para que coma de ello. Hace muy poquito hemos leído lo que Dios limpió. No lo llames tu común. ¿Qué dice? No lo llames tu común. Ante la vista de Pedro era inmundo y decía que no podía comer, pero la razón por la cual Dios dice que coma de parte de Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Ya lo ha limpiado y por la cual le dice que coma. Hoy en día muchísima gente congrega a la iglesia, sin embargo, nosotros cuando decimos justo, a ello hay mucha gente que considera raro aquello. Es posible, todos los días cometimos pecado y tenemos errores, nos equivocamos. ¿Cómo le puede decir justo a un hombre? Yo también al comienzo, claramente en Romanos 4:25, el Señor Jesucristo fue entregado por nuestra transgresión, como ha resucitado para nuestra justificación. Claramente dice que mi pecado ha sido lavado eternamente, pero no es orgulloso decir que soy justo, pero el hecho de decir que soy justo, eso no es muy orgulloso. Ese pensamiento uno llega a tener. Pero Dios a nosotros, el hecho de que nos dice justos, de parte de Dios, a nosotros nos ha dejado justos, por lo cual nos dice justos a nosotros. De parte de Dios, todo lo engañoso. Ahora, ya que lo ha dejado limpio, le dice a Pedro que mate y coma. Pedro, a su parecer, en su juicio, en lo que él le parecía, decía que esto era inmundo, entonces tenía un corazón distinto a Dios. Y el corazón distinto a Dios significa que está rechazando la palabra de Dios y se está desafiando a la palabra de Dios. Yo, cuando vivía en Gyeongbuk-gumi, empezamos a construir un salón de culto. Yo, en la iglesia de Gumi, antes de ir, yo una vez tuve campaña en esa iglesia. Esa iglesia había conseguido un terreno y estaba tratando de construir el salón de culto. En aquel entonces yo jamás me imaginé que iría en esa iglesia. Ni me imaginé. Parece que construyen iglesia comprando el terreno. Le pregunté. ¿Usted trata de comprar terreno? Sí, nosotros aquí realizando el campamento en Taedok necesitamos escuela dominical. Kim Chong Kumi. Para la escuela dominical es pequeño, entonces en Kumi comprando un terreno sería muy bueno que compremos el salón de culto, dijo el pastor, y que estaban buscando un terreno. Yo, terminando la campaña, yo me olvidé de todo, pero pasando 2 años por ahí, fui enviado a la iglesia de Gumi. Recibiendo yo ahora el acta de la gira de pastores, sí, en aquel entonces querían comprar un terreno, ¿será que lo compraron? Viendo que no había ni una noticia, veo que no han podido comprar el terreno. Entonces yo fui a la iglesia de Gumi y yo, al día siguiente que llegué, una hermana de la inmobiliaria me llamó, pastor, ¿usted no quiere ir a ver un terreno? Ay, Dios, vino lo que me esperaba. Yo realmente en aquel entonces, otros, bueno, con la fe, construyendo, yo no tenía experiencia de ello. Esta hermana dice que tiene inmobiliaria. Yo pensé que ella sabía bien. Y como ella me decía, yo le seguía y cuando yo hacía, el terreno era muy bueno, pero el precio era muy, muy alto. Para comprar el terreno, nosotros no vamos a poder construir el salón de culto de hermana, es muy caro. Está bien. Después me volvió a llamar, está bien. Me fui. El terreno era muy, muy barato, pero no podíamos realizar la construcción al momento. Porque mínimo, realmente,
nosotros necesitábamos 6 metros de carretera si queríamos realizar una construcción. Básicamente eso era lo que necesitábamos. La hermana todos los días me llevaba a ver un terreno. Yo le dije a la hermana, hermana, hace muy poco que vine, me tengo que encontrar con los hermanos, platicar y también compartir, tener comunión todos los días, ir a ver el terreno. Creo que esto no está bien. De una vez, muéstrenme un día fijándolo. Y la próxima semana, un día, me dijo para ir a ver un terreno. He visto 6 lugares y luego la próxima semana he visto 5 lugares. 20 lugares cuando llegué a ver. Es posible. ¿Cómo vamos a poder comprar un terreno así? Y ya el ex pastor durante 2 años estando aquí, comprando el terreno para construir el salón de culto. Claro, es muy difícil para comprar el terreno. Ese pensamiento me había llegado a mí. Y ese día también, con ese pensamiento, me levanté a la madrugada y yo me puse a orar y yo me puse a pensar, es posible. ¿Por qué están queriendo comprar el terreno y construir el salón de culto? Sí, en la casa retiro, cuando realicemos nosotros el retiro entero, hay muchos hermanos y debemos realizar la escuela dominical para los niños y falta lugar. ¿Quién nos ha dicho que compremos el terreno y construyamos el salón de culto? El pastor dijo que en Kumi también se compra el terreno y que se construya el salón de culto. El pastor había dicho eso. Entonces el pastor, ¿por qué ha dicho aquello? ¿Qué tipo de persona es el pastor? El pastor es el siervo de Dios. Entonces va hablando acerca del corazón de Dios. Entonces nosotros comprando el terreno, el construir el salón de culto, esto es el corazón de Dios, esto es la voluntad de Dios. Entonces nosotros, ¿a quién creemos? ¿Quién es ese Dios a quien nosotros creemos? Dios, dentro del corazón de Dios. Él va diciendo todo lo que ya se ha consumado. Amén. En mi corazón, cuando llegué a sentir eso, de antemano, en el corazón de Dios, nuestra iglesia no solamente ha comprado terreno, toda la construcción ya se ha llevado a cabo. Aquello, mediante el siervo de Dios, Dios lo va mencionando. Si es así, lo que yo pienso que tengo que hacer no es que yo tengo que ir en busca del terreno, sino que de antemano Dios ha preparado el terreno, ha preparado gente, también el dinero, todo lo ha preparado de antemano y esa convicción yo tuve. Al día siguiente me llamaron otra vez. Era aquella hermana, pastor, realmente un buen terreno, ahora está a la venta, vamos a ver. Sin necesidad de ir a ver, creo que Dios me ha dado este terreno, vamos a ir a verlo. No puedo hacer el contrato sin ver. Bajo el monte, realmente era de 2.400 pion, era un buen terreno. Nosotros hicimos el contrato, hicimos la construcción, realmente realizando la construcción. Millones de cosas. Dios nos ha ayudado, nos ha llenado y nos ha dado la gracia y toda la construcción ha acabado. Señores, el Señor Jesucristo en San Juan 5, mirando al enfermo de 38 años, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué el Señor Jesús le ha hablado de tal manera? El Señor Jesús, de su parte, está enfermo 38 años, levantándose, tomando su lecho para que pueda caminar. Toda obra ya lo ha terminado, ya lo ha acabado, por lo cual dice, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Está enfermo 38 años que no puede caminar. Simplemente, si le dice para que se levante y camine, es distinto a nosotros. ¿Qué es lo que existe? Por lo cual, lo que la Biblia nos va diciendo a nosotros claramente en Pedro,
Ahora, levántate y come, le dice claramente, para que pueda comer. Todas las condiciones carentes ya lo ha limpiado por entero. Pero Pedro, con su pensamiento, con su juicio, ahora terquea su pensamiento, su juicio. Él lo insiste: Señor, yo hasta ahora no he comido nada inmundo. Ante mi parecer, esto es todo sucio. Pero Dios, que dice en la Biblia, lo que Dios limpió, tú no lo llames común. ¿Qué le dice? No lo llames tu común. Ahora, viniendo a la iglesia de Cangnan, ya estoy entrando al tercer mes que llegué a Cangnan. La vez pasada, el pastor me dijo a mí, dentro del carro, ¿qué comunión tuvo conmigo el pastor? El hombre, cuando su capacidad es 10, cuando quiere trabajar de 7, 8, no tiene peso, no hay razón para pensar profundamente. Así le encanta vivir a las personas. Pero en caso que mi capacidad sea únicamente 10, pero tengo que hacer un trabajo de 500, o cuando me lleva una dificultad de 500, desde aquel momento uno se pone a pensar, uno tiene que pensar profundamente este problema, esta situación, esta cuestión. ¿Yo lo haré o lo haré mediante el Señor Jesús? Eso uno tiene que ponerse a pensar. Mi capacidad es únicamente 10, pero Jesucristo, Dios, pone una situación, un problema que es de 500 delante de mí. En nuestro corazón nos pide la elección. Por lo cual, mediante nuestro ser, yo lo llevaré a cabo o lo haré mediante el Señor Jesús. Y la gente, la mayoría, trata de hacerlo de por sí. Y parece imposible, parece difícil, parece un peso y uno se va escapando de ello. Y aquella palabra nos va contando. A Dios, a nosotros, cuando nos encarga algo, cuando nos da una situación, cuando nos da un problema. De nuestra parte, nosotros, capacidad para aguantar aquello, fuerza. Ahora somos carentes ante ello, sentimos dificultad, sentimos carga, queremos escapar de ello. Y tenemos aquel corazón. Dios, nuestro corazón, de parte del Señor Jesucristo estando, cuando lo hacemos mediante el Señor Jesucristo, cuando esa vida de creencia que llevamos mediante el Señor Jesús, la capacidad de 500, suficientemente uno lo puede soportar, por lo cual los problemas difíciles de aguantar, la situación difícil de resolver, las cosas difíciles, los que están fuera de nuestra capacidad, cuando nos permite, nos hace sufrir, nos da dificultad, cansancio. No es el propósito del Señor aquello dentro del Señor Jesús, mediante el Señor Jesús. Todo aquello para que podamos aguantarlo, Él nos permite, y después de permitirnos aguantar aquello, permite todo. Amén. ¿Pueden hacer? En Hechos, capítulo 10, cuando llegamos a ver a Dios, dice para que comas de todo esto. En Números 13 dice, cuando los israelitas van a la tierra de Canaán, ellos que habían ahora visto, vieron a los de Anak y a los nefereos. Yo fui a Fiji y luego, no vayas únicamente a Fiji, al lado está Kiribati, vete también allí. Y fui a Tonga, me encontré con un pastor, es el pastor llamado William. Entre las personas con quien me encontré, es alto y tenía 2 metros y 250. Él campaña en las cárceles,
y la charla del desarrollo del intelecto, él preparaba todo. Y yo le pregunté, ¿qué comió y es tan alto? Porque yo tengo un complejo de ser pequeño, pues. Él no me contó qué comía, sino dijo, yo soy pequeño, que sus antepasados miden 2,60 m. Me acordé de Goliat. Entonces sus padres, ¿qué han comido para que crezcan tanto? No sé si es cierto o mentira. Él dijo, comió a mucha gente de raza blanca y crecieron tanto. Yo me reí. Usted no piense comerme. Yo soy viejo y mi carne no es deliciosa. Él se rió y dijo, nuestros padres dijeron que todos los de la raza blanca son deliciosos. En esa tierra de Canaán había mucha gente de 3 metros de altura. Dios, yendo allí, dice, para que tome aquella tierra. Los israelitas, en número 13, cuando uno ve aquellas personas como Goliat, cuando los veía, tenía decepción en su corazón. Todos hemos muerto, sí hemos fracasado. Cuando subamos, todos vamos a morir. Pero la Biblia, ¿cómo es que habla? Dios llegando allí, cuando dice que domine esa tierra, Dios yendo personalmente con ellos, va echando a todos los enemigos. Amén. Por lo cual esa comunión del pastor, cuando yo lo recibí dentro del carro, el pastor hasta ahora, toda la vida ha vivido de tal manera, humanamente, cosas realmente posibles, situaciones posibles, no vivía dentro de ello, sino que estaba ya fuera del límite del poder del pastor. Y esa situación, esa dificultad que se encontraba estaba fuera de su propio límite. No lo hacía de por sí el pastor, sino que eligiendo al Señor Jesucristo, mediante el Señor Jesucristo el pastor iba viviendo, por lo cual hasta ahora todos aquellos problemas, mediante Dios lo ha hecho vencer, y aquellos problemas cuando vencía era de bendición, y aquella situación cuando vencía era bendición, gozo, era una gloria. Dios a mí, enviándome a la iglesia de Gangnam a mí. Realmente cuando yo veo mi figura, yo soy una persona que ni mi propio ser puede dominar. Yo ni a mi propio hijo puedo dominar, ni le puedo guiar a mi propio hijo. Yo he fracasado en el ministerio, como también en la vida de creencia. ¿Cómo yo poder recibir esto? Y el hecho de tratar de hacerlo de por sí, eso en sí está muy mal. Pero Dios me ha dejado aquí. Y la razón de ellos, estando de parte de Jesucristo, para que por el Señor Jesucristo yo pueda experimentar la vida de creencia, pueda saborear aquello. Y para que yo pueda vivir por el Señor Jesucristo, me da la oportunidad de vivir aquella realidad en mi corazón. Cuando lo llego a conocer, agradezco cada momento, agradezco cada día, haga lo que haga. Yo tengo la esperanza de que el Señor va a lograr todo y me reviste la gran gracia. Hoy nosotros, mirando Hechos, este evangelio que Dios nos da, no solamente en Jerusalén, sino no solamente en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra, o sea, que se anuncia este evangelio, por lo cual, mediante estos apóstolos, a los gentiles desea anunciar este evangelio. Pero Pedro, ya que era judío, su corazón, dentro del concepto de que él era judío, ahora su corazón está cautivado. Y los gentiles no tienen sacrificio, ley ni palabra. Consideramos como unas bestias a los gentiles. Y los gentiles, el que reciba la salvación. Pedro no podía imaginarse aquello. Por lo cual, iba anunciando el evangelio únicamente a los judíos. Dios, el concepto de Pedro cambiando, el pensamiento de Pedro cambiando, el corazón de Pedro cambiando.
De tal manera, este evangelio quería anunciar a los gentiles y Pedro cuando iba orando, esto lo iba mostrando. Por lo cual Pedro lo consideraba inmundo, no tenía realmente sacrificio, ley. Aquellos gentiles también que no tenían aquello, cuando Jesucristo murió en la cruz derramando la sangre, ellos también fueron santos, justos, limpios, nuevas personas, y con la cruz del Señor Jesucristo todo lo ha cumplido. Por lo cual a Pedro le dice, levántate, mata y come. Entonces Pedro también tiene capricho cuando vemos aquí su pensamiento, su propio argumento, él lo tiene. Señor, dice, nunca he comido de algo inmundo. En 3 ocasiones ha ocurrido esto. Y Dios, cuando nos va guiando a nosotros, está fuera de nuestro límite, de nuestro pensamiento, fuera de nuestro poder. Y así a veces nos da dificultad, nos da problemas y nos da cosas así a nosotros. Nosotros dentro de nosotros pensamos que debemos realizar aquellas cosas. Esto no se puede, esto es difícil, esto es cansador, esto es malo. Así únicamente aceptamos nosotros, pero de parte de Dios todo aquello nos lo entrega y de parte de Dios de antemano ya nos ha hecho benditos, por lo cual ha permitido aquello de parte de Dios, ya lo ha santificado, ya lo ha justificado y ya lo ha perfeccionado. Y a nosotros nos dice, levántate, mata y come. Así nos habla. Por lo cual nosotros, mediante el Señor Jesucristo, teniendo el perdón del pecado, renaciendo, mediante la sangre del Señor Jesucristo, eternamente lavando nuestro pecado, nos ha dejado justos, santos, y a nosotros nos dice, justos como ellos, dentro de Jesucristo, después de haber recibido la salvación, sea lo que fuera el problema, la situación, las cosas que nos ocurren, de parte de nosotros es problema, dificultad, situación, pero de antemano, todo agradecimiento, a gozo, a gloria lo ha cambiado. Hacia todos nosotros nos dice, mata y come. Hoy, mediante Hechos capítulo 10, juntamente hemos compartido. Aquí vamos a acabar la palabra. En esta hora nosotros todos, cerrando los ojos, vamos a orar delante de Dios.